Bienvenidos a esta webinar de Georgeson y Cuatrecasas, en la que un año más vamos a analizar la temporada de juntas del año pasado, del 2020, y los retos para la próxima, la del 2021. El evento de hoy tiene dos particularidades muy especiales. En primer lugar, porque, por la razón que todos sabemos, este año lo tenemos que hacer a través de webinar en lugar de nuestros tradicionales, podríamos decir, desayunos en nuestras oficinas de Madrid y Barcelona. Ojalá el año que viene podamos volver al formato tradicional y tener la ocasión de saludarnos y tomar un café juntos. En segundo lugar, este año celebramos nuestro 10º aniversario de este estudio. La verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos también de haber aportado nuestro pequeño granito de arena a ayudar a las sociedades cotizadas españolas a preparar sus juntas de accionistas y a ayudarles también a desarrollar sus relaciones con los inversores institucionales, sobre todo los extranjeros, saber qué temas, llamando la atención sobre los temas que les preocupan y cómo abordarlos. Quiero aprovechar la ocasión para de verdad dar las gracias muy sinceramente a todo el equipo Cuatrecasas que ha estado ayudando estos 10 años y, como no, al equipo de Georgeson, que realmente ha sido un auténtico placer y una suerte haber podido estar trabajando y colaborando estos años, y ojalá podamos seguirlo haciendo muchos años más. Sin más, porque sé que el tiempo está muy ajustado, decirles que les remitiremos a lo largo del día el link al estudio que hemos publicado este año para que lo puedan descargar en versión digital, y en los próximos días se lo mandaremos ya en formato papel físico. Sin más, agradecerles de nuevo su presencia y paso la palabra a Stefano Marini, CEO de LATAM y Emerging Markets y Senior Advisor para Sur de Europa de Georgeson. Stefano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Pere, y gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes por vuestro interés, por vuestro compromiso, un año más, porque hacéis que cada año nos superemos más. Esta edición constituye la 10ª desde que en el 2011 elaboramos por primera vez un estudio de estas características en España, y lo hicimos con Cuatrecasas. Con ellos hemos viajado mucho durante todos estos años, forjando, más allá de lazos profesionales, una gran amistad. En estos últimos 10 años hemos sido testigos de los innumerables avances que en materia de gobierno corporativo han tenido lugar en España y a nivel mundial. En lo que a España concierne, hemos observado notables avances por parte de las compañías cotizadas en sus modelos de gobernanza y en el nivel de transparencia al mercado. Está claro que la Comisión de Valores, entre otros, ha jugado un papel fundamental en el impulso del buen gobierno corporativo español, mediante distintas actuaciones que han contribuido a situar a España a la vanguardia del Good Corporate Governance. Estamos orgullosos de haber podido participar desde Georgeson en muchas de estas iniciativas, poniendo también nosotros nuestro pequeño granito de arena. Es nuestro compromiso seguir evolucionando, seguir situando a España en una posición destacada en el ranking internacional del buen gobierno corporativo. Y por supuesto, y por último, gracias, por mi parte también, gracias a todos los equipos de Georgeson y Cuatrecasas que participan en la elaboración de esta investigación, porque juntos hemos logrado que esta investigación constituya un referente en el mercado. Sin más, por tema de tiempos, doy paso a este interesantísimo webinar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a dar paso a la mesa redonda que hemos preparado para comentar las principales novedades que nos podemos encontrar en el año 21, en la temporada de juntas, pero también para analizar qué hemos vivido en este año 2020. Tenemos una mesa de excepción. Algunos somos viejos conocidos de otras presentaciones de esta temporada de juntas, de este informe, pero permítanme que empiece presentando
a alguien muy especial, a un invitado de lujo para este 10º aniversario, que es Óscar Fanjul. Hoy podremos tener una mesa que nos ayudará a aunar 3 visiones, la del consejero, un consejero de grandísima trayectoria en nuestro país y fuera de él, de los compañeros de Georgeson y la versión legal de Cuatrecasas. Creo que va a ser una aproximación triple que nos va a permitir profundizar en algunos de los aspectos que hemos vivido y que vamos a vivir en estas 2 temporadas de juntas. Quizá las juntas del año 2020 y las del 2021 que vamos a ver están marcadas, además de por todos los avances que ya venían produciéndose en el terreno del gobierno corporativo, por una circunstancia excepcional que ha puesto además a prueba el liderazgo del gobierno de todas las compañías. Una crisis como la de la COVID-19 que ha superado incluso aquellas experiencias que vivimos durante la gran recesión. Nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos a un escenario de incertidumbre máxima y ante una crisis transformativa que, además de cambiar usos, hábitos, modos de vida, elementos de consumo, ha llevado a las compañías a tener que, de una manera muy acelerada, afrontar muchísimos cambios. Hoy veremos cómo las compañías desde sus gobiernos se han tenido que enfrentar a proteger la salud de sus trabajadores, a mantener la garantía de sus suministros, a poder trabajar en un mundo primero confinado y después semiconfinado, a digitalizar su funcionamiento y también el funcionamiento de sus órganos de gobierno, a afrontar la carrera legislativa y las innumerables decisiones gubernativas adoptadas a todos los niveles, desde las propias de un intervencionismo económico o de un apoyo económico en determinados sectores, y también ha llevado al primer frente en los planteamientos en política de ESG. La necesidad de abordar los costes económicos, sociales y de reputación que conlleva el ESG o las cuestiones de responsabilidad social y medioambiental corporativa han pasado a primer plano. El cambio climático, la diversidad en el lugar de trabajo, el bienestar de los empleados, la gestión del capital humano, la sostenibilidad y la resiliencia de la cadena de suministros son algunos de los temas que se han visto obligados a afrontar de una manera muy acelerada y sin precedentes. Para conocer cómo se ha afrontado y qué se va a afrontar en la próxima temporada juntas, como decía, teníamos una mesa de excepción. En primer lugar, permítanme muy brevemente que presente, aunque no lo precisa, pero las reglas a ello obligan, a Óscar Fanjul, vicepresidente de Omega Capital, de la Far Holding y de Ferrovial. Pertenece también a los consejos de Marsh & McLennan Companies y ha sido miembro de consejos de administración de Unilever, del BBVA, del London Stock Exchange, de Areva y Acerinox. Es licenciado en Economía por la Complutense, catedrático de Teoría Económica y presidente fundador de Repsol. Por el lado de Georgeson tenemos a Carlos Saez Gallego, que es su Country Head para España, con más de 20 años de experiencia profesional y que compagina su trabajo en Georgeson con una intensa actividad docente. Claudia Morante es la Head of Corporate Governance para el mercado español en Georgeson, donde lleva 12 años de experiencia en consultoría. Y por último, mi compañero José Luis Rodríguez, socio de Cuatrecasas, con más de 20 años de experiencia en adquisiciones, en fusiones y adquisiciones y en el mercado de valores, además de grandes operaciones corporativas. Por tanto, podremos aunar en esta mesa diferentes aproximaciones a una misma cuestión: cómo mejorar el gobierno corporativo, cómo enfrentar mejor esta próxima temporada de juntas y cómo valoramos lo que ha pasado en la primera temporada de juntas COVID mediante, la 2020. Empiezo con ello dándole la palabra a Claudia, que nos expondrá una visión general de cómo ha sido la temporada de juntas de este año y su impacto en aspectos muy operativos. Como hemos dicho, la crisis sanitaria ha obligado a las compañías a actualizarse en el desarrollo y funcionamiento de sus juntas de accionistas. ¿Cuál crees que ha sido, en esta visión general, los elementos más destacables y más novedosos en este funcionamiento? Claudia. Sí, buenos días a todos y gracias, Soraya.
Efectivamente, Soraya, es evidente que la crisis provocada por el COVID ha marcado un antes y un después, como bien has dicho, ¿no?, en la vida corporativa, y por supuesto ha impactado de manera muy relevante en lo que hoy nos atañe, que es el desarrollo de las juntas. Rápidamente me gustaría poner en contexto y resaltar que han sido numerosas las medidas regulatorias y de recomendaciones que han tenido lugar por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de COVID. Todo el detalle de las normativas y recomendaciones viene recogido en la investigación, pero sí que me gustaría hacer una pequeña llamada a una normativa en concreto, que es la que dio luz a las compañías españolas sobre cómo desarrollar sus puntos en este contexto de pandemia, ¿no? Y este es el famoso Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, que creo que a todas las compañías se lo deben de saber de arriba abajo. Este Real Decreto establecía varias medidas, pero hay dos en concreto que quiero destacar por la relevancia que ha tenido en la Junta del 2020, ¿no? Por un lado, la ampliación del plazo para la celebración de las juntas hasta 10 meses siguientes al cierre del ejercicio. Esto se tradujo en que en la mayoría de los casos las compañías podían celebrar sus juntas hasta el 31 de octubre, cuando por lo general se hace en los primeros 6 meses del año. Esta ampliación en el plazo, unido también a la gran incertidumbre que había por la pandemia, llevó a un retraso generalizado de las juntas. Incluso varias compañías que ya habían convocado, desconvocaron, ¿no? Como dato, de las 74 compañías que conforman el ámbito subjetivo de nuestro informe, en el 2019 casi el 70% había celebrado su junta el 31 de mayo, mientras que en 2020 solo un 45% lo había hecho a esa fecha. Bueno, en Georgeson, de hecho, sentimos que prácticamente hemos empalmado la proxy season 2020 con el 2021, ¿no? De hecho, es que más del 30% de la muestra de estas 74 compañías celebraron sus juntas en el tercer trimestre. La otra medida que quería resaltar es la flexibilización de procedimientos para facilitar no solo la asistencia por medios telemáticos, sino también la del voto simultáneo. Esto en la práctica se tradujo en la celebración de juntas exclusivamente virtuales por parte de las compañías españolas durante el estado de alarma. Y cuando digo exclusivamente virtual me refiero a sin asistencia física y dando la posibilidad de voto simultáneo a los accionistas. Yo diría que el tema de virtualización de juntas ha sido muy relevante porque, a diferencia de otros mercados europeos, en el caso de España, la amplia mayoría de las compañías del IBEX y el mercado continuo han dado a sus accionistas esta posibilidad, a la vez, que es más importante aún, a la vez que han garantizado los derechos de todos los accionistas, que esta fue una de las grandes preocupaciones iniciales del mercado. No, de hecho, yo diría que a nivel europeo, España ha sido el país donde más han celebrado juntas virtuales y podríamos considerarlo, de hecho, una best practice. Incluso sí que hemos observado, y ya con eso termino, en la temporada del 2020, que han habido muchas compañías que han aprovechado para llevar a su junta la modificación de estatutos y normativa interna con la finalidad de poder realmente incluir la posibilidad de asistencia telemática con voto simultáneo en futuras juntas, ¿no? Por tanto, yo te diría que probablemente lo que ha sido el retraso en las juntas no se vaya a presentar como algo habitual para la próxima temporada, pero desde luego la posibilidad de juntas híbridas ganará peso. Muchas gracias, Claudia. Hay un asunto que preocupa mucho a los emisores y me estoy refiriendo al quórum de asistencia. ¿Cómo ha afectado la pandemia en la participación de los accionistas en las juntas de la temporada pasada y qué nos tememos para la siguiente? Pues mira, en la temporada de junta del 2020, los quórums medios de asistencia se redujeron ligeramente, ¿no?, en relación con el 2019. En el caso de la IBEX se redujo en torno a 2,2 puntos porcentuales, en el caso del top mercado continuo en torno a 2,3. Lo que podría parecer, si nos quedamos en un análisis de alto nivel, que el COVID efectivamente ha generado una ligera caída en la participación de los accionistas, sobre todo si lo vemos a nivel tendencial de los últimos 5 años, donde realmente veníamos viendo una tendencia, digamos, más positiva, ¿no?, de los últimos 5 años. Pero yo creo que lo realmente, Soraya, aquí interesante es el análisis que podemos hacer en relación con cuál ha sido el comportamiento que han tenido los distintos tipos de accionistas debido a la pandemia. ¿No? Nosotros en Georgeson solemos agrupar a los accionistas en distintos grupos, ¿no? Por un lado están los accionistas core o los pertenecientes al núcleo duro,
¿no? Que en este grupo, desde nuestra experiencia, no hemos observado mayor cambio en la intensidad de participación, ¿no? Dado que ellos es verdad que suelen votar con toda su posición, incluso en años de COVID, que no hemos visto cambio. Luego hay otro grupo, que son los inversores institucionales extranjeros, que en este grupo sí que nos preocupaba mucho al inicio de la pandemia, puesto que representan un porcentaje cada vez más relevante en el capital social de las compañías españolas, ¿no? Están en torno al 50%. Con ellos, ¿qué hemos visto? Por un lado, estos inversores que solían votar en juntas en años anteriores, lo han seguido haciendo en la temporada de junta del 2020, a pesar de la pandemia. Y esto ha sido posible, ya que en la mayoría de casos este tipo de inversores vota a través de una plataforma electrónica que es Broadridge, y por lo cual no han tenido problema para ejercer el voto. Ahora, en contraparte, también hemos visto que se han producido movimientos accionariales en compañías, sobre todo en aquellas pertenecientes a sectores fuertemente castigados por la pandemia, como puede ser el sector de transportes o el sector de hoteles, ¿no? En estos casos, lo que se ha producido es, por un lado, la salida o reducción de posiciones de inversores más de largo plazo, que suelen votar en juntas, y por otro lado, aprovechando sobre todo la caída en la cotización de algunas compañías, se ha visto la entrada de determinadas entidades internacionales, como pueden ser brokers, que detrás de ellos tienen accionistas retail que no votan, e incluso la entrada de hedge funds o inversores que tradicionalmente no suelen ejercer el derecho de voto. Y esto claramente ha afectado el nivel de quórum de asistencia en determinadas compañías, ¿no? Y por último también están los inversores domésticos, que son, desde nuestra experiencia, los que menor intensidad de participación han tenido en la temporada del 2020 por la pandemia. No, sabemos que lo que son institucionales domésticos, a diferencia de los institucionales extranjeros, no son tan activos en gobierno corporativo, y está claro que la pandemia no ha ayudado y no ha estado entre sus prioridades el ejercer ese deber fiduciario, ¿no? Está claro que hay determinadas gestoras que sí que lo han hecho, pero viéndolo en términos generales, el comportamiento pues no ha sido muy positivo en ese sentido, ¿no? Y por último tenemos también los accionistas retail o accionistas minoritarios, que esta tipología de inversores ya de por sí no suele votar con mucha frecuencia, pero aún así sí que hemos visto que su intensidad de participación ha sido incluso menor que en años anteriores, a pesar, te diría, de los esfuerzos realizados por muchas compañías que han habilitado medidas como el voto por correo electrónico o incluso la posibilidad de votar por vía WhatsApp, ¿no? Pero aquí también tenemos que recordar que hay muchos accionistas retail de avanzada edad que no están acostumbradas al uso de nuevas tecnologías, ¿no? Por tanto, yo te diría que más allá de esa ligera reducción que hemos visto en el quórum medio, tanto en las compañías del IBEX como en el mercado continuo, hay que tener en cuenta sobre todo el comportamiento de los distintos tipos de inversores. Muy bien, muchas gracias. Hemos hablado de la forma, vamos a hablar del fondo. Si analizamos los puntos más conflictivos en la pasada temporada de juntas, es decir, aquellos que han suscitado mayor voto en contra, ¿qué diferencia hemos observado entre el 2019 y el 2020? Es decir, ¿cómo ha impactado, si lo ha hecho, la pandemia en aquellos asuntos que han sido o que han recibido una mayor crítica, una mayor valoración negativa por parte de los inversores? Sí, pues mira, yo he comentado antes sobre la oleada de nueva normativa, ¿no? que entró en vigor tras la pandemia, pero lo cierto es que toda esta oleada normativa vino acompañada también de recomendaciones de los proxy advisors, de inversores institucionales, en el que realmente plantearon por distintas vías lo que esperaban por parte de las compañías en esta coyuntura, ¿no? Por tanto, yo te diría que de los puntos que se han llevado a la Junta en el 2020, el relativo a las ampliaciones de capital es el que te diría que más impacto ha tenido como consecuencia de la pandemia, ¿vale? Aquí nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en las compañías de mayor capitalización, los inversores institucionales sí han sido más flexibles, sobre todo cuando se trataba de compañías que querían llevar la ampliación de capital sin derecho de suscripción preferente por encima de ese 20%. ¿Qué pasa? Esa mayor flexibilización que hemos visto en los inversores institucionales no lo hemos visto, por ejemplo, por parte del proxy advisor de mayor relevancia en el mercado español, que es ISS, cuyas recomendaciones de voto, en todos los casos, cuando una compañía llevó una ampliación por encima del 20%, fueron negativas, pese a la pandemia, ¿no?
Pero sí que es verdad que han habido también otros asuntos como consecuencia de la pandemia a los cuales los inversores se manifestaron, aunque el impacto en las juntas del 2020 han sido menor. Por un lado está la realización de los ajustes en la retribución al accionista, no como un mecanismo de prudencia financiera al cual ellos se refirieron al inicio de la pandemia, y esta medida, yo te diría que impactó fundamentalmente al sector financiero, ante las recomendaciones realizadas también por el Banco Central Europeo, y que luego fueron secundadas por el Banco de España, ¿no? Y hay otro tema también, que es la cancelación de los planes de recompra de acciones, a los que hicieron referencia varios inversores al inicio de la pandemia. Pero la verdad es que las compañías han continuado sometiendo programas de recompra de acciones en la temporada 2020 y la media de voto en contra ha sido muy baja, o sea, está por encima por debajo del 2%, ¿no? En todos los casos. Por tanto, realmente, aunque era una preocupación inicial, no hemos visto mayor impacto en los resultados de junta, ¿no? Sí que me gustaría resaltar que hay dos asuntos relevantes sobre los cuales los inversores se manifestaron en el marco de la pandemia y que ya hemos visto que las compañías han estado actuando y siguen actuando al respecto, ¿no? Sin embargo, no han tenido un impacto en la temporada de junta del 2020, tendrán ese impacto en el 2021. Solo lo voy a mencionar y si luego hay más tiempo o queremos entrar en más detalles, pues ningún problema por mi parte. Pero está ligado, uno, a la realización de ajustes en la retribución del Consejo y la alta dirección, sobre todo como una medida de solidaridad e incluso de coherencia con otras medidas que muchas compañías se han visto obligadas a realizar, como pueden ser ajustes en la plantilla, ¿no? Y la adopción de medidas de colaboración o de acción social por parte de las compañías con los distintos grupos de interés, ¿no? Ahora, sí que me gustaría, muy brevemente, indicar, porque nuestra investigación es verdad que recoge los efectos de la pandemia, pero también los asuntos más conflictivos que hemos visto en general en la Junta del 2020, ¿no? Con o sin pandemia. Y acá yo te diría que aparte de las ampliaciones de capital, han habido dos grandes temas que siguen siendo el dolor de cabeza de muchas compañías. Uno está vinculado a los nombramientos, ratificación y reelección de consejeros, donde la independencia y la diversidad han seguido siendo los principales temas de preocupación por parte del mercado. Y por otro lado, el tema de las retribuciones, que cada año es de los puntos más conflictivos y que en este año en particular el tema de las políticas de remuneraciones han sido bastante, digamos, pues votadas con cierto voto en contra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Después nos gustará conocer la opinión de Óscar Fanjul al respecto en materia de retribuciones, pero permítanme que cambie de tercio. Antes de eso, me gustaría recordar a todos los participantes que tienen la posibilidad de dirigirnos sus preguntas a través de la casilla Q&A que tienen en su pantalla. Como decía, voy a cambiar de tercio y vamos a hablar de un tema que la pandemia, como señalaba en mi intervención inicial, ha puesto en el foco, y son los asuntos relativos al ESG, a la responsabilidad social corporativa. La semana pasada, el presidente y consejero delegado de BlackRock publicaba una carta dirigida a los consejeros delegados en que pedía a las empresas dos cosas: que divulgaran su plan para ver cómo el modelo de negocio iba a ser más compatible con una economía neta cero en emisiones, y en segundo lugar, que ampliaran la divulgación de la estrategia de talento para reflejar plenamente qué planes tenían a medio y largo plazo para mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión. Casi al mismo tiempo, el Foro Económico Mundial anunciaba que las 61 mayores empresas del mundo se habían comprometido a informar de sus métricas ESG de acuerdo con las que había desarrollado el propio fondo y su Consejo Empresarial Internacional. La pandemia, lejos de quitar el foco, aunque en un primer momento pudiera pensarse especialmente en temas medioambientales, ha vuelto, a mi juicio, ha acelerado y aún se acelera más la atención de las empresas, los inversores y el resto de stakeholders en estos asuntos. Y me gustaría conocer la opinión de Óscar. ¿Cómo cree que va a impactar en España, concretamente la temporada de juntas 2021, a resultas de lo que hemos aprendido en la anterior, estas cuestiones, y qué otros elementos de tendencia a nivel internacional, dada su experiencia en este ámbito, podemos encontrarnos en los próximos meses en España o ya están siendo una realidad para las empresas españolas? Óscar. Bueno, Soraya, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro.
Yo no soy un experto y lo que puedo es compartir la experiencia personal que tengo y que estoy viendo en estos momentos sobre estos temas. El tema de ESG se está acelerando en todas partes y el impacto depende mucho del tipo de compañías y del tipo de país. En el tema, por ejemplo, de las compañías industriales o las compañías de servicios profesionales, por ejemplo, pues el impacto es muy, muy distinto, ¿no? En lo que es la industria, en el sector manufacturero y en el sector energético, todo el tema del CO2 y la descarbonización de la economía se está convirtiendo en un problema absolutamente prioritario. Y en un problema prioritario para las compañías porque está afectando de forma sensible a los múltiplos a los que éstas cotizan. Y el riesgo de muchas compañías es acabar en ese sector prácticamente maldito por los mercados financieros debido al temor que tienen al impacto que el CO2 puede tener, el CO2 y los temas medioambientales en los mismos. Y lo estamos viendo en muchos sectores, ¿no? Es decir, en el sector cemento, por poner un ejemplo, que conozco bien, y de materiales de construcción, pues probablemente el reto fundamental que tenemos desde el punto de vista de creación de valor y de múltiplos tiene que ver con la descarbonización de los procesos productivos. Y algo parecido podemos decir del sector energético. No tenemos más que ver cómo ha afectado todo este movimiento a la cotización de las empresas de petróleo y en general a la percepción que existe respecto a este tipo de empresas por parte de los inversores, porque lo que ocurre con frecuencia es que uno corre el peligro de estar encasillado en un grupo donde ni los endowments de las fundaciones, ni las iglesias, ni muchos fondos de inversión, precisamente ESG, invierten en tu acción. Por lo tanto, tiene un impacto muy positivo. Crecientemente, las fundaciones, los fondos de pensiones están concentrándose en fondos que cumplen con los principios de ESG. Y eso significa un reto creciente para las compañías que pueden estar afectadas por el mismo. Yo señalaría dos cosas que están teniendo particularmente importancia, y es que cada vez más los inversores se están fijando no en las emisiones directas que hacen las compañías, sino están haciendo el Scope 1, Scope 2 y Scope 3, el análisis de los impactos indirectos que pueden tener las compañías, y hay un creciente grado de sofisticación. Igual que tenemos, y se ha introducido en los últimos años de forma voluntaria o obligatoria, el pronunciarse sobre las retribuciones, el llamado Say on Pay, se está planteando también por muchas instituciones el Say on Sustainability, es decir, que en las juntas exista un voto sobre si la compañía está haciendo lo adecuado o no en el tema de sostenibilidad. Hay algunas compañías que quieren ser pioneras en esto. Yo considero que es muy arriesgado, porque las probabilidades de tener un mal resultado, por muy bien que se haga el trabajo, son muy importantes. Y yo, Soraya, me pararía aquí, con independencia de que luego sigamos hablando de este tema más adelante para no hacer una presentación muy larga. Sí, pues muchísimas gracias, porque luego me gustará conocer la opinión del otro lado de la mano de Carlos sobre estos temas, pero como una cosa lleva a la otra, Óscar, en un artículo publicado en el New York Times hace exactamente 50 años, Milton Friedman hablaba del fin principal de la empresa, crear valor para los accionistas. 50 años después nos encontramos con la teoría del paradigma empresarial, el nuevo paradigma empresarial. ¿Cómo ha impactado el COVID en este debate constante entre el interés del accionista y el interés, entre comillas, general? Bueno, yo creo que ha tenido un impacto, ¿no? Y los pronunciamientos, lo has mencionado, del Business Roundtable americano en este sentido,
sobre cuál es el propósito, el objetivo de la empresa, es claro. Es decir, llevamos varias décadas donde la prioridad ha sido el rendimiento total del accionista. Y esto se está cuestionando. Yo creo que el artículo de Friedman muchas veces se ha simplificado en exceso, pero incluso este año, en una evaluación sobre las capacidades industriales de Estados Unidos, el propio Pentágono, en el informe anual que elabora, identifica como uno de los grandes riesgos de la economía americana, curiosamente, la concentración que existe en la búsqueda del beneficio del accionista. Y probablemente lo que está pensando es, en el caso del Pentágono, en sus preocupaciones, por ejemplo, en los movimientos que ha habido desde el punto de vista de producción de offshore, de lanzarlos al extranjero y, por lo tanto, condicionando la capacidad que puede tener un país de reaccionar debidamente. Y algo parecido se está planteando ahora, por ejemplo, con el tema médico. Yo creo que el tema del rendimiento del accionista se va a plantear de forma distinta en países como Estados Unidos, donde ha tenido una clarísima prioridad y donde el rendimiento del accionista ha sido muy importante en los últimos años, que en el caso de España, donde no tenemos más que ver la evolución bursátil que hemos vivido y donde si hay un stakeholder, por utilizar la terminología que se aplica normalmente, que ha resultado, que ha tenido un tratamiento duro y malo en general, ha sido el accionista. Entonces, yo creo que el problema se plantea de forma distinta en Estados Unidos y por ejemplo, y en España, donde el comportamiento, lo que ha ocurrido con el rendimiento total del accionista, con el TSR, es muy distinto en un caso y como en otro. Esto no quiere decir que que esté minusvalorando la importancia que se le da y que se le va a dar a la responsabilidad social de las empresas, pero que no está en contradicción, en mi opinión, con el buscar el interés del accionista a largo plazo. Obviamente la empresa no puede prescindir de cómo es percibida por la sociedad o cómo es percibida su contribución al greater good, en la terminología anglosajona. Pero lo que quiero decir con esto es que me parece que a veces estamos yendo demasiado lejos en la crítica al principio tradicional del rendimiento del accionista, porque uno de los problemas que se plantean al aplicar fórmulas alternativas es que no hay manera de medirlo. Es decir, el rendimiento total del accionista y valorar a una empresa por el rendimiento total que proporciona a los accionistas es fácil de medir, es un parámetro único, es una variable. Cuando metemos 4 o 5 objetivos, ¿cómo lo medimos esto? Y el riesgo que ocurre a veces es que pueda utilizarse como un subterfugio para excusar un comportamiento insuficiente por parte de la empresa. Entonces, creo que cara al futuro este tema no nos va a abandonar porque está relacionado con la preocupación que existe con temas de distribución de la renta, crecimiento bajo de los salarios, contratos que no tienen el grado de solidez laborales que tenían en el pasado, pero creo que sería un error creer que el rendimiento total del accionista, y en el caso español en concreto, es una prioridad fundamental. Muchísimas gracias, Óscar. Vamos a irnos un momento a un plano más jurídico y que además está suscitando bastantes preguntas en el chat. Con ocasión del COVID es cierto que nos hemos encontrado todos el mayor proceso de digitalización en la toma de decisiones de las compañías que habíamos vivido prácticamente nunca, y muchas de ellas han modificado o están pensando en modificar su normativa interna para adaptarse a esos. Además, todos estos cambios impuestos por Real Decreto Ley se encuentran con la tramitación del proyecto de ley que reformará la ley de sociedades de capital para la implicación a largo plazo de los accionistas. Por tanto, ¿qué sugerencias haríamos desde una firma legal a las compañías que estén
precisamente pensando en cómo adaptar su normativa, cómo anticiparse a eso. Y una pregunta que nos llega desde el público: ¿existe en la mente legislativa de alguien la idea de que al final, oye, las juntas telemáticas sean la regla general con carácter incluso de exclusividad? José Luis. Muchas gracias, Soraya, y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia en esta charla. Yo creo que de lo que son los temas legales que previsiblemente veremos y las modificaciones de normativa interna de las compañías cotizadas, a mí me gustaría señalar tres y incluiré una reflexión sobre la tramitación del proyecto de ley. Yo creo que los dos primeros ya se han mencionado en las intervenciones anteriores. El primero se refiere a la incorporación en estatutos y reglamento de Junta de las reglas que regulen la participación de forma telemática en la Junta. Yo creo que hay que reconocer la agilidad que han tenido las sociedades cotizadas en el año 2020 a la hora de adaptar sus reglas de participación a la situación y a las restricciones de movilidad derivadas del COVID en un ejercicio que no es para nada sencillo. Pero como decía antes Claudia, yo creo que este es una regla o una figura que ha venido para quedarse y que trasciende la pandemia. Yo creo que no será admisible a partir de ahora, y con independencia de que nos encontremos en una situación interina en la que sigue habiendo restricciones de movilidad, no será admisible después de que desaparezcan estas restricciones juntas de sociedades cotizadas que permiten solo voto electrónico hasta un día antes o simplemente la emisión de la Junta en streaming sin que se facilite la participación por medios telemáticos en el propio acto de la Junta. Yo creo que es una tendencia muy generalizada que todas las sociedades que no lo han hecho en 2020 van en este año 2021 a facilitar esa participación de forma telemática. Yo creo que esto plantea también, y al hilo de ello iba una de las preguntas, algunos retos, el cómo coexiste el ejercicio de derechos por los asistentes que están presentes físicamente con aquellos que lo hacen de forma telemática, efectos de intervenciones, derecho de voto. Creo que son cuestiones fácilmente solucionables. Y sí que hay una cuestión, y creo que por ahí va la pregunta, que es cómo coexisten o cómo serán las juntas, entre comillas, del futuro. Yo creo que el modelo de junta será un modelo híbrido, de junta que permita asistencia física, porque, como decía Claudia, hay muchos accionistas, en particular los minoritarios, que pueden no disponer de los medios electrónicos para participar de forma telemática, y yo creo que eso, además, desde el punto de vista legal, es una cuestión que es sensible, con evidentemente la facultad y la posibilidad de participar de forma telemática. En particular, a mí me gustaría incidir en los riesgos que pueden existir desde el punto de vista legal de negar la asistencia o la presencia física a los accionistas, aun con la existencia de restricciones en la medida en que sean limitadas. Nadie discute la legalidad absoluta de las juntas que se celebraron en el año 2020 de forma exclusivamente telemática, debido pues, a la situación de confinamiento prácticamente absoluto, pero si hay una relajación de esas restricciones, creo que debe considerarse muy seriamente el compatibilizar la participación o las juntas con participación telemática combinadas con la posibilidad, con las precauciones que sean necesarias de forma física, ¿no? La siguiente de las cuestiones a las que me gustaría referir, que yo creo que van a marcar y están marcando mucho, y no solo en sede de Junta, también en sede de modificaciones de otra normativa interna, el análisis por parte de las sociedades cotizadas en la actualidad, es las cuestiones relacionadas con, como comentaba Óscar, con la sostenibilidad en general, ¿no? Sobre todo la E y la S del ESG, ¿no? Yo creo que el desarrollo comenzó por los aspectos de gobierno corporativo y el foco ha pasado ahora a los aspectos medioambientales y últimamente también a los sociales. Yo creo que ahí estamos viendo y seguiremos viendo el desarrollo de políticas de sostenibilidad, tanto en temas medioambientales como en temas sociales, en particular relacionados con la diversidad y la inclusión. Yo creo que ahí, evidentemente, el carácter de esas políticas dependerá mucho de las características y del negocio de cada una de las compañías y del grado de desarrollo que tenga en esta materia.
También, y se ha mencionado anteriormente, la incorporación de factores de sostenibilidad, y probablemente se desarrolle después en la retribución de los consejeros ejecutivos. Yo creo que es una tendencia que ya se da en algunas compañías y que se desarrollará y generalizará en el futuro. Y luego también otro aspecto interesante, a raíz de la modificación del Código de Gobierno, el desarrollo, la creación de comisiones de desarrollo sostenible en los consejos de administración, una cuestión que sí que está relacionada también con el tamaño de las compañías y el tamaño de los consejos. Yo creo que esto puede ser una cuestión más específica y no tan general, ¿no? Y el último de los aspectos a los que me gustaría referirme es la medida, entre comillas, estrella del proyecto de ley, que son las acciones de lealtad. Yo creo que es un tema que no va a formar parte, desde luego, con carácter general. Si hay alguna compañía que lo saca, creo que será bastante específico. No serán muchas las compañías que lo saquen en el orden del día de las juntas de este año, principalmente por lo que comentabas, porque el proyecto de ley no está aprobado. Yo creo que las compañías necesitan, todos sabemos el trabajo y el tiempo que lleva la preparación de una junta general, y necesitan tener certidumbre desde el punto de vista jurídico de cuál es el contenido de la regulación, pero sin duda es una medida que es innovadora y es rupturista en la medida en que rompe con el principio tradicional de nuestro derecho en sociedades anónimas de una acción, un voto, que tiene una relevancia estratégica en la medida que puede afectar al control de las sociedades cotizadas, que debe ser analizada caso por caso y que puede tener implicaciones muy diversas y complejas, ¿no? Y yo creo que en todo caso es una medida que debe analizarse. Desde el punto de vista que comentabas, y para finalizar, ¿cómo recomendamos manejar la incertidumbre generada por un proyecto que va a tocar en sede de sociedades cotizadas aspectos muy importantes, pero que está en proyecto de ley con lo que es la temporada de juntas? Yo creo que hay diversas vacatio legis. Yo creo que desde el punto de vista de seguridad jurídica hay dos cuestiones que son esenciales. La reforma o la incorporación de las reglas de participación telemática creo que es esencial que se incluya en este año, porque si no nos podemos encontrar con la imposibilidad de que eso aplique para las juntas del 22. Los demás aspectos legales yo creo que hay que verlos con un poquito más de precaución, en un análisis caso por caso. Otro tema que puede ser muy importante analizar y tratar de anticiparnos a la regulación del proyecto es el tema de la política de remuneraciones. Ahí habrá que ver dónde está cada una de las sociedades. Pero también yo creo que el proyecto de ley incorpora, a pesar de incorporar una vacatio legis con enmiendas, lo que dice, establece una regla clara de que la política debe aprobarse antes de su entrada en vigor, y hay nuevos aspectos de carácter obligatorio que deben tratarse de manera anticipada y que modifican la regulación existente y que deben analizarse con profundidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos oído o hemos escuchado la visión de un consejero, del abogado, sobre el impacto de los temas ESG en las compañías y también su importancia en las próximas juntas. Pero nos falta la visión del Proxy Advisor. Carlos, ¿cómo lo ves de cara al 2021? Pues vamos a ver, si hacemos primero un pequeño análisis de qué es lo que ha pasado en estos últimos años en las juntas españolas, vemos que los temas sociales y ambientales han brillado un poco por su ausencia, ¿no? Hemos hecho tímidos avances, como sabéis, la transposición de la Directiva Europea de Información No Financiera obligó a las compañías cotizadas españolas a someter a aprobación como punto separado del orden del día el informe no financiero en la temporada de juntas del año 2019, y eso, sin lugar a dudas, nos ha situado a la vanguardia. Pero si lo comparamos con otros mercados, pues evidentemente estos temas todavía brillan por su ausencia. En la temporada de juntas del año 2020 hemos tenido un caso que ha sido bastante mediático y que nos puede dar una idea de por dónde van los tiros, y es lo que ha pasado en AENA, donde uno de sus accionistas pues de referencia, con cerca del 8% del capital, TCI, obligó a la compañía a someter a aprobación a la Junta su plan de cambio climático, ¿vale? Esto es un ejercicio bastante común, por ejemplo, en el mercado norteamericano,
donde muchos inversores, sobre todo fondos de pensiones, incluso congregaciones religiosas, obligan a las compañías a incluir resoluciones en el ámbito social y ambiental. Si echamos un vistazo al mercado americano, que es donde, como decía antes, es más común, los temas, las 6 resoluciones más comunes en la temporada de juntas del año 2020 han sido los temas relacionados con las contribuciones políticas, las políticas medioambientales, el cambio climático, aquí estamos hablando tanto del reporting como de la política de derechos humanos, temas relacionados con la privacidad de datos y diversidad e inclusión, ¿vale? En el caso de Europa, este es un tema todavía bastante incipiente, porque solo hemos tenido 24 resoluciones en 9 países, y estas 24 resoluciones básicamente se han centrado en temas medioambientales, reporte y políticas medioambientales. Con lo cual, nosotros esperamos que en las próximas temporadas de juntas vamos a ver más en los órdenes del día resoluciones relativas a cambio climático y medio ambiente. No quiero cerrar el tema de ESG sin plantear una pregunta muy interesante que dirigen desde el público y que a mí me han hecho varias veces y me gustaría conocer la opinión de Óscar. Dice, ¿creéis que en los consejos de administración y las comisiones ejecutivas entienden cómo el ESG contribuye a los objetivos estratégicos de la compañía? ¿O se entiende esto como un todo o aún la estrategia va por un lado y el ESG por otro? Bueno, yo supongo que eso depende mucho de las compañías, pero me parece que es fundamental que en los consejos de administración se discuta y se explique el tema, ¿no? Como he estado diciendo antes, esto afecta a las compañías de forma muy distinta, no es lo mismo cómo afecta los temas que estamos comentando a una empresa manufacturera o una empresa energética de cómo puede afectar a una empresa de servicios profesionales, donde verdaderamente el impacto que tiene medioambiental no tiene ni comparación con la que tienen en la industria manufacturera de energía. Entonces, lo que sí me parece fundamental es que el Consejo entienda esto, y por lo tanto me parece importante que los gestores de la empresa, a través de precisamente del contacto y del conocimiento que tienen con el mercado y con los inversores, sepan transmitirlo esto al Consejo de Administración. Creo que el tema que estamos hablando de ESG afecta a las empresas de forma muy distinta, según el tipo de empresas que sean, sectores, etcétera, pero me parece que es un tema que en este momento es imposible no tener en cuenta si existe preocupación sobre el valor de la empresa, aunque solo sea por la importancia que los inversores institucionales ESG están adoptando en el mercado. Coincido en que va por barrios, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, y además así se está asentando, estos aspectos deben verse como algo más en el negocio. En algunos porque directamente impacta, hemos hablado de temas medioambientales, y en otros porque al final esa percepción del cliente, del consumidor, del mercado, del resto de los stakeholders, a corto no lo sé, pero a medio y largo plazo es negocio puro. Por tanto, yo creo que también hay que hacer una gran pedagogía en que estos temas no es solo una visión, digamos, de contribución, de solidaridad o un impacto reputacional sobre la compañía, que también tiene, como sabemos, efectos muy claros en el negocio, sino que en buena parte, muy buena parte de los casos es puro negocio, y así es como, siguiendo las recomendaciones internacionales, debe tratarse, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Mi siguiente pregunta es para Carlos, que le voy a pedir una cierta brevedad. A ver si lo podemos hacer telegráficamente mejor, porque hay mucha materia. Sí. Retos regulatorios, competitivos y económicos para la próxima temporada de juntas. Ahí es nada, pues, ¿no? A ver, hay muchísimos, ¿vale? Pero desde Georgeson destacaríamos 6, ¿vale? El primero,
las comisiones de nombramientos y retribuciones van a haber aumentado significativamente su carga de trabajo. ¿Por qué? Van a tener que trabajar los temas de diversidad de género en el Consejo, aquellas compañías que no lleguen al 30% de mujeres en el Consejo. Van a tener que reforzar las competencias ESG en el seno del Consejo de Administración, precisamente por lo que decía Óscar. Estos temas están cada vez tienen mayor importancia, con lo cual los inversores están empezando a pedir determinados skills en esta materia en determinados miembros del Consejo de Administración. Van a tener que hacer una explicación detallada de los ajustes retributivos que se han llevado a cabo en el año 2020 por el tema del COVID. Y van a tener que incorporar criterios ESG en los esquemas retributivos tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado, las compañías van a tener que explicar muy bien, aquellas compañías que hayan tenido un elevado nivel de disidencia en algún punto del orden del día en la temporada de juntas del año pasado, qué es lo que ha hecho la compañía para intentar mitigar ese riesgo o ese voto en contra elevado. Ya lo has avanzado tú al principio del webinar, los asuntos sociales y ambientales pues, van a cobrar pues, un especial protagonismo. Has hablado de la Carta de BlackRock, que yo creo que es bastante paradigmática de por dónde van los tiros, en el ámbito de cambio climático sobre todo, pero en el ámbito social, y como comentaba José Luis, hay temas relacionados con la salud y seguridad de los empleados, por ejemplo, el impacto del teletrabajo, la gestión del talento. Son estos temas los que van a estar en el escrutinio por parte de los inversores. Comentaba Claudia también la entrada de hedge funds y fondos especulativos. Hay muchas compañías cotizadas españolas que cotizan con unos descuentos muy fuertes, con lo cual esto es carne de cañón para que bueno, pues puedan ser atacadas por parte de un inversor o que entren estos fondos especulativos. Vamos a ver un nuevo activismo que está relacionado con los temas sociales y ambientales. Tradicionalmente los temas de activismo han estado relacionados con los temas financieros y de gobierno corporativo, pero el caso AENA yo creo que es un ejemplo claro de cómo un inversor puede forzar a una compañía pues a cambiar o a someter a aprobación, en este caso, su política de cambio climático, su plan de cambio climático. Y luego el impacto de la transposición de la Directiva de Derechos de los Accionistas. A día de hoy no tenemos todavía esa ley aprobada, pero esperemos que en los próximos meses pues, se haga, y hay un montón de implicaciones. Ya se ha hablado del tema de la identificación del beneficiario final, se van a simplificar los procesos para llevar a cabo las ampliaciones de capital, se incorporarán las acciones de lealtad, los gestores de activos van a tener que publicar o hacer públicas sus políticas de voto, y los informes de retribuciones van a tener que tener un mayor detalle para que los inversores puedan evaluar esta materia. Muy bien, muchas gracias. Encaramos ya la última parte de esta mesa redonda con, si me permiten la expresión, lo que yo llamaría las cosas del comer: retribuciones y responsabilidad. La primera pregunta sería para Óscar sobre remuneraciones, sobre compensaciones. La verdad es que el impacto del COVID ha sido muy diferente. Las empresas, hay algunas que han impactado directamente en ese esquema de negocio, por tanto en sus resultados, en otras no tanto. ¿De qué manera el impacto del COVID puede modular, afectar a ese tratamiento de las retribuciones en esta temporada de juntas? Bueno, el tema del impacto del COVID en las compensaciones fue algo que se comenzó a plantear en los comités de remuneraciones y en los comités y en los consejos de administración ya bastante al principio, durante la primera oleada. Y ahí los temas que se plantearon, el tema fundamental que se planteó es hasta qué punto los esquemas retributivos que habían sido aprobados tanto para el corto plazo, para el bonus anual del año 2020, como para los incentivos que se habían dado a largo plazo, deberían estar afectados por el cambio de circunstancias que se había producido. Y que era un cambio de circunstancias de los que obviamente los gestores de la empresa afectados por las retribuciones no eran responsables. Igual que hay muchas compañías, por ejemplo, que el sistema de retribuciones lo plantean aislando el impacto del tipo de cambio, haciendo un like for like que no tenga en cuenta el tipo de cambio porque es algo que está al margen de la discusión de los directivos, pues este tema también se planteó.
Y se planteó en el sentido, por ejemplo, de tener en cuenta cuáles hubieran sido los resultados sin COVID, es decir, si no se hubiera incurrido en los costes en los que se tuvo que incurrir en muchos casos por el tema del COVID. En otros casos es muy difícil de plantear cuál es el impacto del COVID. Hay empresas en las que es muy fácil, una empresa de aviación, una empresa de hoteles que han prácticamente estado cerrados, pues el impacto del COVID es tremendo. Ahí yo creo que hay dos principios fundamentales que se han seguido y que defienden en general los proxy advisors y los inversores institucionales, por lo menos con los que he tenido contacto como consecuencia de presidir precisamente un comité de retribuciones, y es primero que están abiertos a cambios y a que exista un cierto grado de discreción, pero tiene que estar absolutamente claro y tiene que estar absolutamente justificado. Y en segundo lugar, el otro elemento importante que están teniendo en cuenta es que si los accionistas han sufrido una pena como consecuencia del COVID, y hay muchos sectores en los que se ha sufrido, aunque al final, como hemos visto, en muchas otras empresas no, porque ha sido un año muy bueno desde el punto de vista de rendimientos financieros, pues quieren que los directivos también compartan parte de esa pena que tienen, de ese coste que han pagado los accionistas. Y de esta forma se están manifestando por los casos que conocemos hasta ahora, ¿no? Yo creo que uno de los casos más conocidos se puede mencionar porque es público, es el caso de Nike, donde el Consejo de Administración ha dado unos bonus discrecionales a pesar de que no se habían alcanzado ni los objetivos a corto ni los objetivos a largo, y ha sido objeto de crítica muy dura por parte de los inversores, de los proxy advisors, que han recomendado votar en contra. Entonces, en resumen, yo creo que lo fundamental es que hay una discreción para hacer ajustes, tienen que estar justificados. Hay un principio general que se sigue y es que es muy difícil que como consecuencia del cambio en la metodología que se quiere aplicar se obtenga más del 100% de lo que era el target, el objetivo de remuneraciones. Si había un objetivo determinado de remuneración que era el 150% del salario fijo, lo que va a ser difícil de aceptar es un cambio en las condiciones que lleven a un porcentaje por encima del 150, es decir, que estén por encima del target y se aproximen al CAP que exista de retribuciones. Y yo creo que estos son los elementos fundamentales. A mí me parece que el elemento positivo ha sido el reconocer que existe una discreción que pueden aplicar las empresas, que aceptan los inversores institucionales y los proxy advisors, y la responsabilidad que tiene la empresa es saber explicar eso y compartir lo que ha ocurrido con los accionistas. He visto a Claudia muy atenta, incluso cabeceaba bastante. ¿Algo que añadir? ¿Cabeceaba en señal de desacuerdo? En señal de acuerdo, en algunos momentos muy fervoroso. Entonces, sí, Claudia. No. A ver, Óscar, totalmente alineada con lo que has mencionado, ¿no? Yo creo que el gran reto que va a haber en la temporada del 2021 en materia de remuneraciones va a ser la transparencia en el disclosure y la explicación que se dé al mercado sobre las medidas que se hayan adoptado en materia retributiva, ¿no? Está claro que el mercado va a ver la consistencia, ¿no? Aquellas compañías que hayan tenido que adoptar una serie de medidas en plantilla, tema de cancelación de dividendos o X, tendrán que verse también desde el punto de vista de qué ajustes se ha hecho el Consejo y la alta dirección en su remuneración, ¿no? Todo el tema de discrecionalidad de la Comisión de Retribuciones va a ser fundamental, tanto como esa discrecionalidad sea al alza o a la baja, pero tendrá que estar muy bien argumentado para que el mercado pueda entenderlo y dar ese for o ese nivel de soporte a las compañías, ¿no? Y hay el punto que lo ha comentado también Carlos, de las métricas IANES,
que estarán también bajo la lupa por parte del mercado, ya no solamente a nivel de retribución variable de corto plazo, sino también de largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un tema en el que ya estamos unificando el tema retributivo con estas demandas de IANES del mercado. Añadir, hay en muchos casos compañías donde los consejos de administración o los directivos se han bajado el sueldo durante un periodo de tiempo. Yo he de decir que no es una idea que me parezca ni muy importante ni muy relevante, es una muy laudable desde el punto de vista de comportamiento personal, pero creo que es el tipo de símbolos que no dejan de ser eso, más que tener un valor simbólico y no tener un valor real. Lo que sí ha ocurrido en muchas empresas es que han adoptado compromisos cuando se lo han podido permitir por sus circunstancias, por ejemplo, de no reducir plantillas durante el periodo de COVID, porque ya era suficiente la pena que estaba pasando la sociedad para tomar este tipo de medidas adicionalmente. Y ese tipo de medidas y de compromisos que han podido hacer las empresas y que forma parte de su responsabilidad social corporativa, sí me parece relevante cuando las compañías se lo pueden permitir. Soy bastante más escéptico con ese otro tipo de medidas simbólicas o cosméticas. Daría para un debate, la verdad es que muy interesante. Vamos muy justos de tiempo. La verdad es que es una pena porque ahí se ha abierto un filón que nos daría mucho para comentar y para poder abordar el papel de las compañías más allá de determinadas medidas, como tú decías, pues muy en primera persona, cómo se llevan a cabo determinados esfuerzos con un espectro social mucho más amplio. Voy a terminar con José Luis Rodríguez, no voy a acabar con él, voy a terminar con él el coloquio, hablando de la elevación del estándar de diligencia que se produce siempre en situaciones de crisis. Parece que en un momento de crisis tenemos que dar todos lo mejor de nosotros mismos y el estándar de diligencia y por tanto diligencia es la otra cara de la responsabilidad se eleva. Y yo creo que esa presión ha recaído mucho sobre las distintas comisiones. Me gustaría una valoración de José Luis sobre cómo ha impactado y cómo va a impactar, porque yo creo que la comisión de nombramientos y la de retribuciones van a tener mucho foco en este momento y en esta temporada. Y en segundo lugar, cómo todos los aspectos no financieros están afectando a la diligencia, la responsabilidad y la tarea de las comisiones de auditoría. José Luis. Muy bien, pues trataré de ser muy breve para cumplir al máximo posible con el horario previsto. Yo creo que son tendencias, como ha pasado en muchos ámbitos, hemos hablado del tema ESG, etcétera, que quizás se han agudizado o se han puesto más de manifiesto a raíz del COVID, pero que existían ya con anterioridad y que obedecen, en el caso de las dos, del papel cada vez más relevante de las dos comisiones que mencionabas, a una misma causa, que es el creciente nivel de exigencia de los inversores ante un entorno que cada vez es más complejo y más dinámico, ¿no? Yo creo que en relación con la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, antes se comentaba, yo creo que inicialmente en lo que se refiere a la composición del Consejo, pues las cuestiones se referían únicamente a nivel de independencia y a diversidad de género. Yo creo que hoy en día esos dos temas se dan por supuestos. Y que hay una tendencia que ya venía antes del COVID, que era la matriz de competencias. Poner el foco y exigir un nivel más, que es la cualificación, la idoneidad de los consejeros, ¿no? Cada vez vemos más compañías que se ven obligadas o con carácter voluntario publican su matriz de competencias porque los inversores lo que piden es, oiga, dígame usted qué necesita, qué cualificación necesita de sus consejeros y cómo machea eso con los conocimientos de sus consejeros. Y eso es algo, y uno de los aspectos que destaca cada vez más ahí y en el que los inversores van a poner más el foco, como comentaba Carlos antes, son las competencias ESG. Y yo creo que eso
aparte de los temas retributivos, yo creo que eso elevará el nivel de exigencia sobre la comisión de nombramientos y retribuciones. En cuanto a la comisión de auditoría, yo creo que el foco también se ha puesto en los últimos años en dar más publicidad, entre comillas, a lo que es la gestión de riesgos, identificación, gestión y control de riesgos, ¿no? En un entorno cada vez, como decía, más dinámico y complejo, ¿no? Entonces, yo creo que a ese respecto, evidentemente, juega un papel principal el tema de los riesgos no financieros. O sea, ya yo creo que hasta hace unos cuantos años únicamente, o los riesgos típicos y que se nos venían a la cabeza eran los riesgos financieros. Yo creo que la generalidad de la comunidad inversora y los consejos de administración son plenamente conscientes de que existen otros riesgos aparte de los no financieros, medioambientales, etcétera, etcétera, que a juicio de la comunidad inversora merecen un tratamiento igual o más relevante que los riesgos financieros y que tienen que ser tratados de manera adecuada. El si esto recaerá en la comisión de auditoría o no dependerá mucho de cada una de las compañías. Yo creo que hay compañías que tienen comisiones de desarrollo sostenible o denominaciones parecidas separadas, o comisiones específicas de gestión y control de riesgos, y la atribución de las competencias a cada una de esas comisiones y en qué medida eso recae en la comisión de auditoría es una cuestión particular en cada caso. Pero yo creo que los tiros en general van por ahí, ¿no? La preocupación de los riesgos y en particular de los riesgos no financieros evidentemente es un aspecto de mucha relevancia y en el foco de los inversores institucionales. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nos hemos excedido 7 minutos del tiempo marcado. Yo me hubiera excedido mucho más, pero tampoco es cuestión de abusar. Y con esto del mundo telemático, como nos hemos vuelto todos muy puntuales y muy respetuosos con nuestro tiempo y el de los demás, pues tenemos que dar el coloquio y la mesa redonda por finalizada. Han quedado algunas preguntas y ya que lo siento, pero no quedarán sin respuesta. Una cosa es que no podamos contestarlas en este momento y otra cosa es que tienen nuestro compromiso de a los participantes que nos las han enviado tratar de contestarlas de la mejor manera posible, así como cualquier otra que pudiera plantearse a través de esa dirección de correo que están viendo en pantalla. Quiero dar las gracias de nuevo a todos los participantes por parte de los organizadores un año más. La verdad es que es una suerte volver a coincidir y a Óscar Fanjul pues darle las gracias por una aportación que es inestimable, que es A vosotros. la visión del insider desde dentro. Siempre nos interesa muchísimo. Muchísimas gracias a todos por su presencia y espero que el año próximo nos veamos, porque ustedes nos han visto a nosotros, pero a mí ya me gustaría también poder al año que viene empezar a ver y a tener contacto de nuevo personal con todos ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que es tiempo de cuidarse. Hasta luego.